Bueno, ahí estamos grabando para aclarar las dudas. Dale, perfecto. Ya estamos entonces. Sí. Bueno, van un par de recomendaciones acerca de la elaboración de la entrevista. Bueno, vamos a empezar, digamos, acá ya el tema ya está seleccionado, así que lo primero tenemos que, el primer paso, digamos, sería comenzar con realizar investigación a fondo de temas seleccionados. Bueno, en este caso, además de investigación, podemos realizar desde la casa. Hay que moverse, hay que localizar especialistas referentes del tema, visitar archivos y posiblemente centros de documentación, por ejemplo, referentes del tema, se me ocurre. Pues algo importante es que más allá de los referentes del tema, muchas veces las personas que más saben no son las que mejor expresan en cámara, ¿verdad? Así que eso también tener en cuenta con el tema de quién entrevistar. Fabio, te hago una pregunta, no escuché cuando me dijo Juan, ¿vos seleccionaste a las personas a entrevistar? Primero no se entiende nada lo que habla Julián. Se entrecorta un poco, Juli. ¿No se entiende? ¿No se escuchan? No. Se entrecorta. Lo que vos le estabas preguntando a Fabio era si... Vos le estabas preguntando a Fabio si él ya había... ¿Cuáles eran las personas que había seleccionado? Te entendí eso, ¿verdad? Sí, ya con respecto a las dificultades técnicas, lo que se me ocurre, puedo armar un mensaje, un audio de WhatsApp, salvo que ustedes están escuchando bien. Medio como que se te entrecorta, te tenemos que interpretar, pero vamos bien. Yo lo que hice fue recién abrir el archivo que vos armaste. Sí, Leo. Y lo estoy mostrando. Bien. Entonces con Hugo... Justo hay unos ruidos de fondo. Entonces, Juan, ¿se me está bien? Sí, a ver, ¿qué era? ¿Por dónde querías seguir? Como que escucho muy mal. ¿Sabes? Se me ocurre que puedo armar un audio y ya dejo grabado, lo envío por WhatsApp, si te parece. Bueno, dale, lo aclarás de esa manera y si querés yo mientras tanto aclaro las dudas que puedan llegar a tener en relación a las consignas del trabajo y a la cuestión del contenido teórico. Bueno, a ver, seguimos con lo que estábamos charlando recién. La idea es que ustedes puedan hacer unas 3 entrevistas para poder tener 3 voces distintas, ¿bien? La intención tiene que ver con tratar de sumar aportes sobre un tema. Lo interesante de este tema es que lo puede conversar cualquiera, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de lo que mencionaba Fabio, que Fabio hablaba del respeto de la diversidad. O sea, eso es un tema que pueda tocarlo a cualquier persona, no hace falta necesariamente ser un profesional sobre, por ejemplo, un psicólogo o un sociólogo para poder hablar de la diversidad. Como Fabio elegía médicos o abogados o una persona quizás que no tenga ninguna profesión, puede tranquilamente hablar. Lo importante del trabajo, que era lo que le estábamos pidiendo, es que ustedes puedan evidenciar un rol formativo, o sea, lograr un rol formativo de ese producto televisivo que logren, ¿sí? Alcanzar esa cuestión
de formación del observador, del espectador. Cuando hablamos de formación, nos estamos refiriendo a la televisión educativa y la televisión cultural son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, por ejemplo, vos, Fabio, que trabajás en radio. En radio lo que más se suele hacer es televisión cultural. ¿Por qué? Porque por lo general no se pretende enseñarle algo a alguien. Y cuando hablamos de enseñar nos estamos refiriendo a valores, actitudes, formas de comportarse, manera de ser con las otras personas. ¿Bien? Esos son algunos de los ejemplos. Entonces, cuando nosotros les pedimos que hagan preguntas orientadas a la formación del espectador, apuntan a que ese espectador mejore sus actitudes en relación, por ejemplo, de la diversidad. ¿A qué voy con esto? Si ustedes, por ejemplo, se encuentran con que una de las tres personas tiene una mirada que plantea que la diversidad es un problema, que la diversidad es una enfermedad, que la diversidad no hay que respetarla, está bien, se puede plantear eso. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que la idea que se transmita como resultado de todo el video que ustedes van a armar, apunte a, bueno, ok, pueden haber esas miradas, pero es importante que también hayan otras miradas en donde se promueva la diversidad, perdón, el respeto a la diversidad, y ahí es importante explicar por qué, ¿bien? O sea, vamos a tener gente que opina distinto a nosotros, pero lo importante es que, en este caso, en el marco de la educación sexual integral, prevalezca el respeto a la diversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para plantearte un problema, Fabio, si vos te encontrás con que las tres personas coinciden en que no hay que respetar a la diversidad, bueno, ahí el problema estuvo en la selección de los entrevistados. Por eso, recién Julián lo que trataba de plantear era esto, de hacer una buena investigación, pensar bien los entrevistados que vamos a elegir, y por último, el diseño de las preguntas. Acá, como vamos a hacer 3 entrevistas iguales, pueden ser las 3, 4 preguntas idénticas para las 3 personas, y veremos a ver qué nos responden. Y después lo interesante está en ver cómo compaginamos esas respuestas para que quien observe el video entienda y diga, ah, yo antes pensaba que no hacía falta respetar la diversidad. O sea, como que, nada, no es correcto que haya diversidad, preferimos que todos seamos iguales, entonces no promovamos la diversidad. Y ahora con estos argumentos entiendo que yo tendría que cambiar mi actitud. ¿Se entiende, Fabio? Sí. Bien. O sea, claramente es un desafío la televisión educativa, por eso hay tan poca gente que la hace. No suele ser común la televisión educativa en los canales de televisión de Argentina. Yo les contaba, la clase que viene, el martes que viene, les vamos a subir una nueva clase, y ahí les vamos a mostrar cómo en Argentina hay solo 2 canales dedicados a televisión educativa, son Canal Encuentro y Paca Paca. Después el resto no se dedican a la televisión educativa. Por eso requiere más planificación, más preparación, pensarla bien, pensar cuáles son nuestros objetivos, qué queremos plasmar. Por eso dejábamos abierto la posibilidad de que ustedes elijan cuál de los ejes les resultaba más atractivo, o más sencillo para responder, más al alcance de la mano. Acá yo tengo la pantalla. El primero era reconocer la perspectiva de género. Digo, quiero repasar esto un poquito por si Emilia todavía no se definió. Cuando hablamos de perspectiva de género nos estamos refiriendo a entender no solo la diversidad, sino pararnos de que nosotros somos construidos socialmente y el género no nos define desde el momento en que nacemos. O sea, por ser varón, yo no tengo que vestirme de celeste, no necesariamente me tienen que gustar los autitos y no tengo que jugar siempre a la guerra. Podría llorar, podría ser más sensible, podría jugar a la cocinita, tener muñecas, y lo que plantea la perspectiva de género es que eso no está ni bien ni mal. Es, digamos, se puede aceptar y se puede convivir con eso. A eso apunta la perspectiva de género, la igualdad de género y romper con los estereotipos de género. El segundo eje, quizás este es el eje más que genera mayor polémica y que es más tratado y que es más debatido y que tiene que ver con la cuestión de la diversidad sexual, de la orientación sexual, es decir, la homosexualidad, la heterosexualidad, la intersexualidad, la bisexualidad, los grupos trans, y bueno, digamos, la colectividad LGBTQI+, digamos, todas esas siglas que a veces parecen como que nos marean, bueno,
introducirnos en este tema, que hoy en día está bastante en boga, es también interesante. Ahí surge la identidad de género, es decir, si yo me identifico con el sexo asignado al nacer, con el sexo biológico, si yo me identifico con mi sexo masculino o no. Si yo me identifico con mi sexo masculino, se llama cisgénero esas personas, nos llamamos, yo por ejemplo soy cisgénero. Ahora, si no me identifico con mi sexo biológico y me identifico, por ejemplo, con el sexo femenino o con lo femenino, bueno, ahí sería una persona trans, ¿bien? Sería una mujer trans. Bueno, poder ver cómo hacemos para convivir con personas que no se perciben una identidad definida por cuestiones biológicas. Bien, y ahí surge entre el eje, cuando hablamos del respeto a la diversidad, pone en juego la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, o sea, hay muchas cuestiones para poder analizar en este eje. El tema de la afectividad, lo interesante de la educación sexual integral es que atraviesa todos los ámbitos de la vida. Docentes que creen que no están enseñando educación sexual integral están equivocados. Porque con estudiantes o con pares siempre convivimos y estamos hablando de este tercer punto que apunta a valorar la afectividad. O sea, siempre hablamos del trato, de los sentimientos, del respeto de las emociones de las otras personas, promover las capacidades afectivas y socioafectivas entre las personas, entre los pibes y las pibas. Bueno, ahí hablamos de, fíjense que cada uno de los ejes nos muestra aquellos irrenunciables de cada uno de los ejes. O sea, que son aquellas cosas que tenemos que destacar. Ahí tienen resumido prácticamente cuáles son esas pautas que podríamos llegar a enseñar en la televisión educativa. Cuáles son las actitudes que queremos que las personas cambien. Ejercer nuestros derechos. Cuando hablamos de perspectiva de derechos, hablamos de que cada pibe y cada piba es sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir que sea sujeto de derecho? Es que ellos nacen, crecen y se desarrollan con derechos. No son dueños, no son objeto de nadie. Cuando escuchemos, bueno, porque mis hijos son míos, no, bueno, eso es un error. Eso requiere revisar toda esa perspectiva y avanzar en términos de derechos. Cada pibe y cada piba tiene sus propios derechos, por ser piba y por ser pibe. Uno de ellos es a una educación sexual integral, por poner un ejemplo. Bien. Y el último de los puntos, que este es el punto que quizás estábamos más acostumbrados y acostumbradas tiempo pasado en que se reducía la educación sexual, que es cuidar el cuerpo y la salud, que tiene que ver con una salud sexual, con una salud, acá es interesante, hay un punto acá que dice, la salud también incluye, además de los aspectos físicos, aspectos psicológicos, sociales y culturales, la salud entendido en sentido integral. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos salud, no es solamente que no tenemos enfermedades, sino que estamos bien en términos psicológicos, sociales y culturales. Bueno, poder pensar la salud no solamente con la higiene del cuerpo, o la salud reproductiva, que sería los métodos anticonceptivos, sino pensarlos en términos globales. O sea, como pueden ver, desde el jardín de infantes y desde el jardín maternal, pasando por la primaria, la secundaria, el nivel superior, e incluso en otros ámbitos de la vida, siempre nos atraviesa la cuestión de la educación sexual integral. ¿Sí? Bueno, pueden elegir cada uno de estos ejes. Este mensaje va más para Emilia, que Fabio estaba un poco más decidido. Yo no sé, Emilia, si vos has pensado en algún eje ya en este momento. Y reitero lo que charlábamos hace un ratito. Lo que nosotros esperamos es que el producto que ustedes logren combinar con las 3 entrevistas, que después Julián les va a mandar un audio explicando algunos tips importantes, puedan editar esas 3 entrevistas y armar un video que apunte a cambiar actitudes de los espectadores en relación a cada eje elegido, ¿sí? En relación a algún ejemplo. Digamos, estas personas que ustedes entrevisten están buenas que, más allá de la profesión, ya sean abogados, médicos, docentes, que puedan hablar de las experiencias. Algo que siempre se suele hablar en la ESI es que todas somos personas sexuadas. O sea, todos atravesamos el proceso de descubrimiento de nuestro propio cuerpo. Todos atravesamos la interacción de nuestro propio cuerpo con los cuerpos de otras personas. Y eso nos va condicionando, nos va definiendo. Entonces, la mayoría de las personas han tenido relaciones sexuales, entonces tienen información en relación a eso. La mayoría de las personas han interactuado con alguna persona que
no es heterosexual. Bueno, ¿cómo se han sentido en relación a eso? ¿Qué opinan sobre eso? Está bueno llevar un poco las preguntas por ahí para ir reconstruyendo. Bien. Hasta aquí. Fabio, Emilia, ¿alguna duda? ¿No habla la compañera? No, no, porque ella se le va entrecortando y en todo caso va a escribir si tiene alguna consulta. Por eso te pregunto a vos, Fabio, si te quedó alguna duda. No, yo ya noté lo que dijeron ahí. Bien, perfecto. Le esperamos un cachito a Emilia a ver si tiene algo para ¿La fecha de comentar. entrega? La fecha de entrega, nosotros la pusimos para poner una fecha el miércoles de la semana que viene. Si se les complica un poquito, avisen y lo extendemos un poquito más, ¿sí? Sí, yo estoy complicado porque, bueno, agarré un trabajo ahora y la verdad que bastante complicado, pero bueno. Bueno, fíjate, acá el sistema permite que entreguen fuera de término. Lo que sí te pedimos es que nos avises que están atrasados. Lo mismo hizo Emilia con una de las entregas. Y decirnos, che, mira, Juan, no llego, estoy laburando, listo, ok, no hay problema. Lo consideramos. ¿Sí? Claro. Bueno, yo acá estoy compartiendo lo que fue la presentación del video. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Y, Sí. bien. Quería llegar a este punto, ¿sí? Digamos, no está mal retomar elementos de la televisión cultural. El periodismo hace televisión cultural, los canales de entretenimiento hacen televisión cultural, y la televisión educativa retoma elementos, porque la televisión educativa tiene que ser entretenida. Piensen lo siguiente, si ustedes van a hacer unas entrevistas, y las entrevistas son un bodrio, y no atraen a nadie, bueno, es muy difícil que quien tenga que cambiar de opinión se quede hasta el final del video. Entonces, ahí está el ejercicio de la edición, poder poner voces y rostros que sean significativos, interesantes, atractivos, ¿sí? Bueno, yo insistía en esto de la idea de superar la televisión cultural, pero no caer en la televisión escolar, porque la televisión escolar tiende a ser más aburrida. Como hoy los programas de Seguimos Educando, que ponen el pizarrón de fondo y enseñan a sumar, a restar, multiplicar, analizar oraciones. Bueno, es como estar adentro del aula, dentro de una escuela, así que a pocos les atrae. Bien. A ver, quiero saber si Emilia le quedó algo. El otro día me Sí. corregiste Sí. el video mío, y no es que yo no sabía hacer el plano, no quería tener un primer plano mío, digamos. No, es que yo lo que te decía era que el plano como vos lo habías planteado estaba bien. No estaba mal. Lo que yo te planteaba era, por ejemplo, si vos llegás a hacer el mismo plano en lugar de una pared de ladrillos de fondo y lo haces a frente de una escuela, ese plano no es conveniente que yo me pare en el medio, ¿sí? O sea, como vos ahí en ese plano no tenías ningún fondo, no pasaba nada, estaba perfecto, estaba bien que vos estuvieses en un primer plano, creo que era, o plano medio corto. Pero suponete que suponete que yo tuviese acá una escuela al fondo, ¿no? O sea, que la puerta que yo tengo acá al fondo sea la puerta de la escuela y acá tenga todo el cartel. Bueno, entonces yo me paro un poquito al costado, digamos, en la margen izquierda, y yo dejo espacio para que el espectador vea dónde yo estoy ubicado, ¿sí? Eso en otro contexto. Hoy en día no estamos saliendo a la calle a hacer la producción, así que no habría problema. ¿Bien? Claro. Bueno, Emilia, última oportunidad, si no después nos conversamos mediante el chat privado del aula virtual. ¿Te quedó alguna consulta? Emilia, ¿andás por ahí? Bien. Bueno, yo voy a ir cortando la grabación porque aparte se nos está terminando el tiempo. Bueno, ya sabes, Fabio,